Desde la OTAN y también Naciones Unidas están llegando advertencias de que la guerra de Rusia en Ucrania, la invasión, puede prolongarse más, mientras que el presidente Vladimir Putin adelantaba el miércoles una respuesta rápida como un rayo si otras naciones intervienen en el conflicto en Ucrania. Me acompaña esta tarde Beata Wojna, internacionalista del TEC de Monterrey, a quien no veíamos y pues ya son más de 2 meses de esta invasión. Preguntarte primero cómo estás sobre la reacción que tienes a estas declaraciones directamente del secretario general de Naciones Unidas y de la OTAN también. Buenas tardes, Gabriela, un gusto saludarte. Pues la verdad es que estamos efectivamente frente a declaraciones que proceden del occidente, la Alianza Atlántica, pero también de las Naciones Unidas, del secretario Guterres, que ha estado en Moscú hace pocos días y hoy está en Kiev. Y la verdad es que ambas declaraciones nos llevan a pues una conclusión bastante poco optimista. O sea, en primer lugar, la guerra que puede prolongarse mucho más de lo que hemos pensado, o sea, pueden ser meses, incluso años, como lo mencionó el secretario general de la Alianza Atlántica, y por otra parte Jens Stoltenberg, y por otra parte tenemos a Antonio Guterres, que ha intentado pues jugar un papel de mediador, de sentar a las partes a la mesa de negociación, y por lo que vemos, los resultados de su visita, sobre todo en Moscú, pues tampoco son tan alentadores. De hecho, durante su visita hoy en día en Kiev, pues han caído misiles en la ciudad, lo cual indica, yo diría, un Exacto. mensaje perverso de Putin de que pues no te creas, o sea, no, aquí no vamos a lograr nada con las negociaciones y no vamos a aceptar, digamos, los términos que está proponiendo las Naciones Unidas para solucionar esa guerra. Entonces, ambos mensajes nos llevan a pensar de que estamos frente a una guerra que sí va a durar mucho y una guerra que va a tener consecuencias, que seguirá teniendo consecuencias, no solamente de carácter local o regional europeo, pero No, consecuencias de carácter global, sobre todo en términos económicos, claro. y es lo que precisamente mantiene en vilo, se puede decir, a todos los observadores de otras partes del mundo. Ok, preguntarte, ¿qué es lo que estás viendo en cuanto a la estrategia de Vladimir Putin en este momento, cuando decíamos hace semanas que se estaba reagrupando, cuando veíamos que empieza más intensos, digamos, los ataques en varios puntos, pero en particular en toda esa zona, el este del país? ¿Qué dices? Mira, la verdad es que la estrategia ha ido cambiando a lo largo de esos 2 meses y efectivamente desde hace más o menos 2 semanas estamos frente a lo que llamamos la batalla por Donbass, el intento de las Fuerzas Armadas rusas de ocupar el territorio mayor posible dentro de los límites administrativos de los dos territorios que ya conocemos, Lugansk y Donetsk, pero por otra parte también ampliarse un poco más, o sea, a la ciudad como Kharkov y toda esa región, y en el sur también a la ciudad de Gerson y toda esta región, para precisamente pues ampliar esos territorios y tener una franja más completa en la parte oriental y parte sur de Ucrania. Entonces hay ataques muy intensos, muy intensivos de parte de las Fuerzas Armadas rusas que han llevado incluso a la ocupación de algunas ciudades, unas cuantas ciudades ucranianas pequeñas o pueblos pequeños ucranianos, pero la respuesta y digamos la defensa de ucraniana es muy fuerte también. Y a raíz de eso vemos con claridad que para el 9 de mayo, que Rusia esperaba pues celebrar alguna victoria, pues no necesariamente va a tener esa victoria porque básicamente el ataque es muy costoso. De hecho, muchos analistas militares, Sí. sobre todo que están observando esa dimensión de la guerra, comentan que aún estamos antes de la ofensiva principal en esta zona, lo cual pues sí es Mm. probable, aunque también dentro de Rusia, la verdad, dentro de las esferas de poder, los grupos militares, parece que hay también poca coincidencia en cómo llevar a cabo esta guerra. Hay un nuevo general que fue nombrado a mediados de abril precisamente con su experiencia en Así Siria, es. llega a Ucrania y con eso sí se ve con claridad que hay una mejor coordinación de las Fuerzas Armadas rusas, hay menos Claro. pérdidas, pero la verdad es que el avance es lento y a partir de eso o aparte de eso hay otros acontecimientos en esta región muy interesantes y yo diría también preocupantes. Parece que Rusia quiere promover un nuevo referéndum independista en la región de Ucrania, que es Gerson, que sería como creación de una tercera república independiente, entre comillas, Sí. y esa república pues se sumaría a las dos que ya conocemos, Lugansk y Donetsk. Incluso se ha hablado de que a mediados de mayo quiere promover
asimismo el referéndum en las dos repúblicas para que se anexen a la Federación Rusa. Y eso sí sería también Beata, un nuevo desarrollo. Me quedan dos preguntas. Te voy a pedir un poco más de brevedad, pero una, Sí. esta semana reportamos estas explosiones. Estábamos hablando de Moldova. Nuestros equipos, nuestros compañeros viajaron al inicio de la invasión justamente porque pues por ahí también estaban intentando entender la salida de muchos ucranianos por todo lo que son las zonas fronterizas de ese país con algunos territorios, y hoy hablamos e incluimos a Moldova hace unas horas. Ese es uno. Y mi pregunta entonces para cerrar para ti es, Occidente, aquí es un asunto de persistencia, de aguante para Occidente si es que esto se prolonga. Mira, el Occidente está determinado a apoyar a Ucrania, porque sabe si no lo hace y si Ucrania pierde esa guerra, Putin, pues probablemente en unos cuantos años va a continuar con esa política de cuestionar, de reescribir las fronteras en Europa Central y Oriental. Entonces, aquí hay una gran determinación. Por otra parte, si hablamos de Moldova, precisamente, esa región tiene un problema en la parte oriental, que es la región de Naddnistria, una región que se declaró su independencia en los años 90. Ahí están las Fuerzas Armadas rusas desde hace varios años, 1.500 soldados más o menos, y hay unos viejos almacenes del armamento incluso de la época soviética. Se está pensando precisamente que Rusia tiene esa intención de llegar a Naddnistria para conectarse, digamos, con las Fuerzas Armadas rusas que están ahí, y de esta forma también cortar a Ucrania el acceso al mar. O sea, el acceso totalmente, lo cual pues en el mediano y largo plazo dificultaría mucho a Ucrania el desarrollo económico, que está relacionado con la exportación también de granos, Bien. básicamente, que es el principal producto de exportación. Pero hay algunos que ven en ese desarrollo hacia Moldova como una estrategia un poco de despistar a los ucranianos y quitarles un poco las fuerzas para concentrarse en Donbass, precisamente, y en el sur de Ucrania. Beata, gracias. Gracias por esta perspectiva y este análisis. Un gusto siempre saludarte. Muchas gracias. Hasta luego y buena tarde.